La Nación. Buen día, Jorge. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Sergio Buen día, Aiban te ¿cómo saluda. estás? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, a ver, Jorge, hemos visto que has publicado columnas de opinión últimamente sobre la decisión del gobierno de cerrar la sala de periodistas de la Casa Rosada, muy críticas, por cierto. Mirá, es una medida absolutamente inédita. Yo no recuerdo una situación similar en los últimos años, décadas, te diría. Ujú. Lo aplican con un argumento bastante endeble que tiene que ver con una grabación que hizo el canal TN del Patio de las Palmeras, que no evidenciaba nada comprometedor, y una medida extrema que vino precedida de, yo te diría, de algunas escaramuzas, como haberle suspendido las acreditaciones a los acreditados que pertenecían a los medios que habían aparecido en ese informe de inteligencia ruso. Sí. Y bueno, ya venían en los últimos 2 años con un esquema de reacreditaciones año por año muy demandante, que generó ruido con algunos medios, incluso con algunos periodistas de medios importantes. Es decir, desde hace bastante tiempo hay mucha fricción con el tema de los acreditados en la Casa Rosada, y esta me parece que es una medida extrema, que está absolutamente injustificada, insólita, porque de alguna manera la sala de prensa de la Casa Rosada es un símbolo de funcionamiento democrático y de la libertad de expresión, ¿no? Más Ujú. allá de que tiene que ver con uno de los lugares donde se da el manejo del poder del Estado, pero me parece de una gravedad muy, muy profunda. ¿Y por qué crees que se tomó así esta medida y justamente ahora? Bueno, a ver, yo lo que creo es que eh, hay una concepción que expresada desde, yo diría, el principio del gobierno de Milei, basado en la idea de que el periodismo tiene intrínsecamente una intencionalidad aviesa, que está al servicio de poderes ocultos, que los periodistas son ensobrados. En el fondo hay una clara estrategia de deslegitimación del periodista y del periodismo y de su rol, ligeramente distinto a lo que fue quizás el periodo de mayor hostilidad en el kirchnerismo, que fue el último gobierno de Cristina, donde también hubo muchísima hostilidad hacia el periodismo, pero era una noción basada en contra sobre todo de los medios. Recordarás que hablaba de las corporaciones, de los medios establecidos. La guerra era contra las empresas, ¿no? Después hubo episodios de individualización de periodistas, recordarás scratches en la plaza, con lo cual hay un parentesco con aquello, pero con esta diferencia. La Libertad Avanza o Milei buscan la desacreditación de la labor periodística, y yo creo que en eso han sido consistentes. Y lo que hemos visto en las últimas semanas ha sido una intensificación de esa estrategia, donde yo creo que se conjugan, por un lado, bueno, un momento complejo para el gobierno, con una agenda en términos generales negativa, y por otro lado un intento de aprovechamiento al máximo de la revelación de ese informe de inteligencia ruso, que hablaba de un conjunto de notas que habían sido pagadas para desacreditar a Milei, y entonces el gobierno trató de capitalizar eso para fundamentar un poco su argumento en contra del periodismo, y eso, bueno, exacerbó mucho más estas ofensivas, ¿no? Dicho incluso por algún actor del propio gobierno. Están tratando en un momento de mucha adversidad de desacreditar a aquellos que vienen cuestionando o marcando u observando aspectos del funcionamiento del gobierno. Entonces es una estrategia que viene hace rato, que ahora hay una intensificación, y que en el fondo entraña una lógica que yo diría de un populismo 3.0, que es la idea, bueno, yo líder me comunico directamente con la sociedad a través de las redes, y ahí Claro. interactuamos, y no hace falta la tarea periodística, ¿no? Un sueño de muchos gobiernos en muchos países a lo largo de muchas décadas. Bueno, es esto lo que estamos viendo. A ver, ¿y qué opinas con respecto al tema de la reforma laboral, donde se incluye casi vergonzosamente la eliminación de la ficha limpia, la eliminación de las pasos y el financiamiento de los partidos políticos?
Vergonzosamente Bueno, digo con respecto a ficha limpia. a ver, está retomando una parte de la agenda que le quedó trunca cuando hizo el primer intento de reforma. Ellos digamos, en el Congreso termina siendo la suspensión porque no había números para la eliminación. Entonces, ahora con un Congreso más favorable, vuelven a insistir con el tema de la eliminación de la PASO. Lo del financiamiento había sido una crítica en ese momento porque no se había terminado de incluir. Y sí, claro que la ficha limpia, que de algún modo trata de lograr la adhesión de partidos como el PRO o la UCR, que estarían de acuerdo con la ficha limpia, para que voten todo como si fuera un paquete, ¿no? Tengo entendido que hay bastantes resistencias para la eliminación definitiva de la PASO, incluso de los aliados me refiero, pero quizás sí haya apoyo para ficha limpia esta vez, que había quedado trunco. El gobierno, ha utilizado ficha limpia un poco en función de sus intereses. Hizo una diagonal, nunca fue un tema central para el gobierno, en algún momento lo puso, después lo sacó, recordarás esas votaciones bastante polémicas, terminó cayéndose, era un momento en el que le convenía mantener un poco al kirchnerismo vivo. Esta era una ley que se interpretaba que apuntaba sobre todo a Cristina, y en ese momento tenía esa función. Quizás hoy haya perdido ese atractivo y también, insisto, funciona como un señuelo para tratar de sumar adhesiones. Está claro que el debate hay que darlo este año, porque el año pasado fue una modificación en el mismo año electoral, con lo cual estamos a abril del año previo, no me parece un mal timing para poder discutir, pero bueno, ahí se cuelan algunas cosas. Y otro dato, dos cuestiones que son un poco más laterales, pero que son importantes. Hay una cláusula muy extraña que restringe la posibilidad de contar con asesores extranjeros. Parece ser una cláusula puesta en contra del famoso asesor catalán que tuvo Massa en algún momento, fue Jorge Macri, pero que también, por ejemplo, impediría, me refiero a Antoni Gutiérrez Rubí, pero que también podría impedir, por ejemplo, a un Durán Barba ser hoy asesor. Y el otro punto que es muy importante es que establece un mecanismo por el cual permite colgar las listas provinciales a las nacionales, dando doble boleta. Esto, de alguna manera, reconstruye por otra vía la vieja lista sábana, y es también una especie de guiño a los gobernadores que eventualmente les convenga unificar fechas con la nacional para generar el arrastre que supuestamente podría producir si Milei llega con chances importantes el año que viene. La última, Jorge, tiene que ver con la interna. ¿Reventó o no reventó la interna entre Santiago Caputo, Karina Milei? ¿Cuál es el rol que cumple ahí Javier Milei? Yo creo que el triángulo tal cual lo conocimos no existe más desde la victoria en la elección de octubre del año pasado, porque venía empujando los dos sectores que vos mencionás, pongamos que en cierta igualdad de condiciones, cierta simetría, pero el argumento de Santiago Caputo era que la elección iba a andar muy mal porque no se había acordado en las provincias, y Karina Milei con los Menem sostenían que tenían que ir en la mayoría de los distritos con candidatos propios y terminaron ganando la nacional, ¿no? Perdieron las provinciales, excepto en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ese triángulo quedó totalmente desconfigurado, pero no se terminó de desarmar la interna. Entonces, hoy claramente en el predominio sobre la gestión, Karina es la que impone el ritmo y las lógicas. Hoy estamos viendo un gabinete que gira en torno de Karina, de sus dinámicas y de sus decisiones, desde poner a Adorni de jefe de gabinete, de poner a Kirchner de canciller, hasta Máiquez en justicia. Todo eso es Karina. Entonces, estamos en la fase Karina del gobierno. Y esto es importante entenderlo. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Milei tiene una valoración muy alta por Santiago Caputo, intelectual especialmente, con lo cual, así como tiene una dependencia emocional de su hermana, con su hermana, tiene una dependencia intelectual con Santiago, quien entiende que le hace un aporte muy importante en fijar una estrategia, en traducir sus pensamientos en una narrativa coherente. Entonces no lo quiere largar. Entonces
Santiago Caputo y su gente están arrinconados, no tienen el poder de antes, pero tienen capacidad de generar acciones que terminan lesionando la gestión en muchos sentidos. Entonces, la interna no se terminó de desarmar, se desarmó el triángulo de hierro, pero vemos que en cada tema aparece como una micro batalla entre dos jugadores que siempre responden uno a un bando, otro al otro, ¿no? Esto Sí, claro. ha sido muy evidente, sobre todo con los efectos que ha generado hacia adentro del gobierno y hacia afuera tribunales con la designación de Máiquez en el Ministerio de Justicia, ¿no? Eso ha tenido un efecto corrosivo, algunos ven con suspicacias que el nivel de actividad que tienen las causas como la de Adorni, como la de Libra, tiene con eso. Bueno, creo que en todo se filtra, cuando se habla de la aduana se filtra, lo de la CIRA también, o sea, todo el tiempo aparece esa interna mal resuelta, producto de esas dependencias de Milei y la imposibilidad de resolver ese dilema de tener a su hermana como principal bastonera de su gestión y al mismo tiempo no querer desligarse de quien entiende que es el asesor que mejor lo interpreta intelectualmente. Bueno, en eso se va muchas veces desgastando la gestión con un costo muy alto, ¿no? Jorge Liotti, redactor del diario La Nación, muchísimas gracias, muy gentil por el contacto, gracias. Compañera de emociones, ondas que llegan. 89.3 desde San Juan, la radio de la opinión pública.